Hola, hola a todos, ¿cómo andan por ahí? En esta tarde gris, hoy tenemos un temazo, ¿sí? Enfrentar el dolor, los cambios y la adversidad desde una mirada resiliente, ¿sí? Bueno, vamos a conectar también por el otro Facebook, así podemos compartir con más gente, para que más gente pueda verlo y pueda pasar este momento. Bueno, ¿quiénes andan por ahí? A ver si alguien me quiere saludar hoy en esta tarde fea acá en Mar del Plata, pero le vamos a poner todo el color, le vamos a poner la luz, ¿sí? Le vamos a poner onda, todo el amor y toda la buena onda en un temazo, le vamos a poner el color que hace falta para vivirlo hoy. ¿Quiénes andan por ahí? A ver, ahí hay algunos escribiendo. Hola María Clara, ¿cómo andás, corazón? ¿Cómo va todo por allá, por Corrientes? Espero que tengan buen clima en esta previa del Día del Amigo, ¿sí? Diferente. Va a ser un Día del Amigo diferente. Pero bueno, de eso se trata, de vivirlo con resiliencia. Esa es la idea para el programa de hoy. Hoy tenemos mucha información, mucho material. De hecho, yo tenía mucho material y por ahí lo que determiné es dividirlo en dos pequeños encuentros como correlativos, como hicimos la otra vez con Balancing, que era todo un tema. Dividir el material porque tenía mucho material para transmitir. ¿Por qué? Porque no es solamente que vamos a hablar de los cambios de los que estamos transitando ahora, sino que vamos a hablar en general, los cambios que en la vida uno va a tener que afrontar. Yo siempre digo, en la vida, siempre lo que nos va a mantener en vivos es esta mirada, vivos y fuertes, esta mirada resiliente, que se puede aprender. Cuando a veces me dicen, pero la resiliencia no es algo, diríamos, natural, yo digo, sí, por un lado hay mucha gente que nace con esta capacidad, otros la adquieren de sus padres, uno puede criar ciertas personas en esta habilidad de desarrollar estas nuevas habilidades que están tan de moda hoy en día. Uno puede tener, diríamos, una crianza estimulando estas áreas, y la vida misma, las mismas crisis de la vida van enseñándonos a trabajar un poco más estos aspectos. Hoy antes que nada quiero agradecerle a mi peinadora oficial, ¿sí? Alicia, que me hizo este look estilo Ana de Troya, con mucho glamour, tipo diríamos antes muerta que sencilla. Así que bueno, agradecerle a Alicia que me hizo todo este lookete para el evento de hoy, porque el lema de Alicia era que cuando uno no está bien anímicamente, tiene que arreglarse mucho estéticamente, ponerse bonita. Y si bien la verdad que yo tengo un re excelente día, porque verlos a ustedes me pone súper feliz, el tema es un tema arduo y dije, amerita ponerle brillo y ponerle color. ¿A qué cambios me refiero yo cuando hablo de los duelos, de los cambios, de las transformaciones, de la adversidad y de los desafíos? Muchos que me conocen saben que acompaño a gente en duelos, tenemos un grupo de trabajo en duelos y en pérdidas, pero no desde una mirada triste. Nosotros queremos hacer, diríamos, un cambio en la percepción, cómo miramos lo que nos pasa. Pero no podemos negar que nacer, ¿sí? Venir al mundo, ese es el primer duelo que tiene el hombre, ¿no? El nacimiento. Está en un lugar paradisíaco y confortable, pasándosela súper bien ahí en la panza de mamá, en un spa, y nace con toda la luz, la temperatura y todos los cambios que eso implica. Ese es el primer duelo que el humano tiene, después va transitando cuando entra al jardín, cuando entra a su primer grado, cuando entra a la secundaria, luego cuando va a la facultad, luego a la emancipación. Mucha gente está transitando o viviendo duelos por desarraigo. Las pérdidas en los trabajos, ¿sí? Gente que ha perdido empleo, está duelando un empleo, hay gente que está duelando sueños, hay gente que está duelando viajes, ¿sí? Todos en distintas frecuencias. Los duelos de la pérdida de seres que queremos en la vida
Todos sabemos que venimos a partir, que vinimos para irnos. Hay una frase muy, muy buena que dijo una vez Pilar Sordo en uno de sus encuentros. Ella dijo, nos olvidamos que somos todos enfermos terminales, porque lo único que tenemos seguro es que venimos a morir. Y ese olvidarnos, ¿sí? Es el que nos hace vivir con naturalidad y con espontaneidad, pero bueno, es lo que tenemos seguro y vamos a ir despidiendo y sabemos que estamos en la fila y no sabemos a quién le toca primero, y esos duelos y esas pérdidas son difíciles, ¿sí? Son súper difíciles. Y el hombre vive estas experiencias. Después la enfermedad te confronta con el duelo, la salud. Y esto que nos está pasando como colectivo también es un duelo de muchos duelos pequeños. Hay un material que, bueno, el que me lo quiera pedir lo puedo compartir con el que quiera. Yo digo que los que más saben de acompañamiento en duelo han sido muchos curitas que han manejado grupos, los primeros grupos de ayuda mutua. No podemos negar que los han formado los curitas, y hay un material increíble, re lindo, sobre qué es el duelo, cuáles son los síntomas que esa persona va manifestando si no le da un lugar a lo que siente, y de qué manera lo podemos ayudar. Bueno, al que le interese, yo lo tengo en un PDF, es un material, tengo mucho material, pero ese está muy lindo. Hoy voy a compartir un pedacito para que vean, y el que quiere me pone yo lo quiero, y me pone algún correíto o se lo mando por adjunto. Pero bueno, lo primero que quiero contarles es que el término duelo viene del latín dolus, que significa dolor, ¿sí? Y es una reacción natural ante algo que no esperamos y que es normal que acontezca, ¿sí? Por eso decimos que los cambios traen pérdidas y las pérdidas a su vez traen cambios todo el tiempo. Y es un acontecimiento que es estresante, depende de la magnitud de la pérdida, va a ser mayor el esfuerzo que voy a tener que hacer para poder afrontar ese cambio o ese desafío. Si yo me resisto a este cambio, voy a sufrir más, porque acuérdense que yo siempre digo que lo que resistimos persiste, y evitarlo es perpetuarlo, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor tiene que ocurrir, porque cuando yo pierdo algo, el dolor es lo inevitable. Yo a veces inclusive digo, el dolor es el precio al amor. Si queremos evitar el dolor, no amemos, y eso es imposible, ¿sí? No podemos privarnos de esa experiencia. Lo que sí podemos es evitar quedar atrapado en ese dolor, hacerlo eterno, y que ese dolor se convierta en una agonía o en un sufrimiento. Creo que la clave de esta mirada resiliente de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con las actitudes de afrontamiento. Y son, diríamos, cosas que uno va aprendiendo, y aparte, bueno, voy a hablar de mucha gente que es muy inspiradora, o por lo menos a mí me ha inspirado, y que te ayuda a tener una mirada mucho más optimista, y con este desafío de buscar nuevas herramientas y de buscar nuevos caminos para poder adaptarnos a estos cambios continuos que la vida nos propone todo el tiempo. Entonces, a veces yo, el otro día en la radio, cuando estuvimos una semana hablando del duelo puntualmente, hoy no es que vamos a hablar del duelo puntualmente, pero lo tenemos que mencionar porque el duelo es dolor. Contaba que el dolor es una encomienda que nos llega a casa sin que la hayamos solicitado, sin que nadie la pida, ¿no? Nos golpean la puerta un día, esto aparece, y es una caja muy fea, ese dolor, ese sufrimiento, y lo primero que preguntamos es ¿por qué a mí? Seguramente a los que me están escuchando les debe haber pasado alguna vez. Lo primero que uno pregunta es ¿por qué a mí? No lo quiero, ¿sí? La otra es negarnos, ¿sí? La negación es otro de los actos naturales, ¿sí? La sorpresa la tenemos ahí, ¿no? El factor sorpresa del por qué a mí me llega esta encomienda o este dolor que no lo pedí, no lo quería, por qué a mí. No lo quiero, ¿sí? No lo acepto, no lo quiero, esto no puede ser, no, y la quiero devolver y quiero que alguien se lleve mi caja, ¿sí? Y me gustaría poder rechazarla, pero está ahí.
el cartero se ha ido, me ha quedado la caja y no puedo dejar de verla, ¿sí? Porque al dolor hay que darle un lugar, al dolor hay que darle su espacio y quererlo combatir, querer, diríamos, sacarlo a la calle, volvería a ingresar. Entonces buscamos muchas veces con el dolor, buscamos escapar a ese sufrimiento o ese dolor y nos aturdimos con gente, con ruido, con medicamento, con trabajo. Seguramente todo esto les resuena. Compensamos lo que en los procesos terapéuticos se llama compensaciones, ¿no? Nos aturdimos, nos medicamos, trabajamos como locos, caemos en adicciones, ¿sí? Adicción a la comida, a la bebida, al trabajo, a las drogas, nos anestesiamos, nos bloqueamos, lo negamos, no lo nombramos. ¿Sí? Hay gente que al dolor o a lo que le duele ni siquiera lo quiere nombrar, ¿sí? Lo escondemos, ¿sí? No, acá no ha pasado nada. Y cuando eso todo sucede, yo siempre digo, y el que me conoce sabe, que lo que no expresamos se guarda en el cuerpo y se va a convertir en un síntoma. Y en el peor de los casos, si tampoco atendemos el síntoma, se convierte en una enfermedad de mayor o menor magnitud, de manera que no nos quede otra que atender eso que sucede. Y nadie que tiene un problema con el auto le pegaría a la computadora porque le está marcando que algo está mal. Si me falta combustible, voy y lo cargo, si me falta aceite, lo repongo. A nadie se le ocurriría pues ni abandonar el auto, ni golpearlo hasta que la computadora deje de funcionar, simplemente porque me avisa. Pero nosotros con el cuerpo le hacemos ignoración. Si le golpeamos, le evitamos y nos aturdimos con más cosas. Entonces esa encomienda que la tenemos ya aquí, ¿sí? Y por más que intentemos zafarnos de ella, nos ha llegado, está nuestro nombre y tenemos que hacer algo con eso. Y tenemos que hacernos cargo de todo lo que esa encomienda, de todo lo que esa situación nos trae, porque también nos trae otras cosas. Miedos, pánicos, fobias, angustia, tristeza, ¿sí? La mirada resiliente, ¿sí? Mientras la mirada adolorida solo ve una caja que le ha provocado mucho dolor y tiene ganas de salir a matar al cartero, y se sigue preguntando por qué a mí y se queda en esa angustia y en la victimización. La mirada resiliente, obviamente esto es un proceso, yo lo voy a contar en lo que son los tiempos mediáticos, los tiempos del internet, pero esto hay que darle ese tiempo necesario. Pero la mirada resiliente después de ese momento de angustia y de dolor y de por qué a mí y de toda esta situación, luego de eso empieza la fase donde va a atreverse a preguntarse a sí mismo para qué es que llegó, ¿sí? ¿Para qué es que llegó esto, sí? No por qué llegó, sino para qué. O sea, la mirada resiliente, la mirada dolorida dice por qué. La mirada resiliente dice ¿para qué? La mirada doliente dice, bueno, no tengo nada más que hacer y me rindo, ¿sí? La mirada resiliente dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo lo resignifico? ¿Cómo comienza mi aventura de transformarme? ¿Sí? ¿O cómo voy a hacer para salir más fuerte de esto que pasa? Aunque esto lleve un tiempo. Porque la gente siempre me suele preguntar, bueno, Janina, ¿cuánto dura un duelo? Y no hay parámetros, depende de muchas cosas, de muchos factores, y hay que darle el tiempo correcto a cada situación y a cada etapa. Hoy no vamos a hablar de las etapas porque ya casi todos las conocen. Bueno, quiero mandarle un saludo a Buenos Aires que nos está mirando y a sus representantes, a Sandra desde Baire, a Gaby, divina siempre ella, tan dulce. Y bueno, y con esta encomienda vienen un montón de desafíos, ¿sí? Vivir con esa nueva caja, vivir con ese cambio. Otra de las preguntas que uno siempre se hace es, bueno, con esto que yo perdí, ¿qué más perdí, no? ¿Cuántas cosas perdí con esto que perdí? Y eso que dimensiona el valor que eso tenía para mí es lo que va a dimensionar el tiempo que voy a estar en esa etapa de dolor.
Y el dolor hay que darle ese lugar, como dijimos, no hay que evitarlo, no hay que esquivarlo. La gente hasta no le gusta la palabra. ¿Sí? Cuando el otro día dije en la radio que iba a hablar sobre duelo, ay, no, me dijo alguno, ¿no? Pero no, sobre el dolor, sobre la adversidad, sobre los cambios, sobre todo eso hay que hablar, porque después de eso viene la etapa donde estamos renacidos, donde nos convertiremos en mi mejor versión, si es que eso me lo propongo, no es que naturalmente eso pase. Por eso dejemos de pensar que la resiliencia va a venir inexorablemente. Hay gente que decide que con esa caja se va a quedar enojado toda la vida y que va a usar esa excusa de que tengo este dolor y que tengo mi caja para que el resto me fregue y me tenga que aguantar inaguantable, ¿sí? O sea, y me voy a quedar en este rol de que soy grande y que no puedo cambiar, o que yo ya estoy viejo, o que bueno, o miles de excusas más. O sea, no es que alguien cuando le viene una caja de cambio, de adversidad y de dolor se convierta automáticamente solo por ser el receptor en una mejor persona. ¿Sí? Hay gente que ha recibido cajas súper dolorosas y ha hecho de eso una noble causa, y otros que no, y otros simplemente se dejaron estar, otros se pusieron enojados, otros se separaron, otros se pusieron malos y otros se dejaron vencer y otros se enfermaron. Todo depende cómo yo vivencio eso que me pasa. Lo importante es que si yo no le doy un lugar a eso que perdí, o a ese duelo, o a esa situación, voy a tener que tener un montón de duelos concadenados a eso, como las trenzas de mi luz Troya, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a perder otra gente, porque voy a perder otras situaciones, porque nadie quiere estar eternamente con alguien que está enojado, triste, deprimido, ¿sí? También, ojo, con esto quiero aclarar que los humanos tendemos a apurar al que está mal, ¿sí? Porque en el fondo queremos que, y esto va a sonarles muy feo, pero en el fondo queremos que dejen de ser un problema en nuestras vidas. O porque no sabemos cómo ayudarlos, o porque no sabemos qué decir, y el humano a veces cuando no sabe qué decir, pues que a veces tiende a decir pavadas, ¿sí? No hay que regañar al que está transitando el dolor, simplemente lo que tenemos que hacer es alentarlo y, diríamos, inspirarlo. Eso es todo lo que podemos hacer. Por supuesto que cada cual tiene su capacidad diríamos, de reaccionar como puede con esa caja, y sabemos que los cambios, todos los cambios, toda la adversidad traen un montón de emociones encontradas, desde tristeza, asombro, pena, miedo, rabia, angustia, ¿sí? Y la pena, que por ejemplo la pena y la angustia son dos emociones que la gente que tienen mal marketing, digo yo, ¿no? La pena y la angustia, inclusive hasta nombrarlas a la gente le molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pena y la angustia, hay mucha gente que la enoja, ¿sí? Y es su forma de salir rápido. El enojo es como un mecanismo para a veces salir rápido de esa incomodidad. Porque la pena y la angustia, mucha gente la ve como algo de debilidad, como lo ve como algo de fragilidad, como que me he quebrado, ¿sí? Y esa fragilidad inicial luego se convierte en una fortaleza. Porque recordemos que el concepto de resiliencia es un concepto que viene de los minerales y que viene también de la medicina y de la misma traumatología, de cuando una persona se fractura y todo su organismo, en esa tendencia actualizante de regeneración, empieza a trabajar para soldar ese hueso que se ha roto, ¿sí? Pero tiene que haber habido algo que lo quebrara, lo fracturara, lo fragilizara para que luego reconstruya. O sea, de esa destrucción viene la construcción, la tendencia a la construcción. Por supuesto que el dolor la gente lo va a transitar más o menos cómodo, siempre igual. Pero a veces me preguntan, Janina, ¿cómo me doy cuenta si necesito ayuda? Bueno, a ver, hay gente que decide transitarlo solo y hay gente que decide transitarlo acompañado. O sea, no hagamos del dolor una patología, no patologicemos todo como hacemos los humanos. Hay gente que elige estar acompañado y otro elige estar solo y tenemos que ser hiper respetuosos con eso. También, ¿sí? Por ahí hay gente que me dice, ¿cuándo recomendás
por ejemplo, responder o buscar algún tipo de apoyo, bueno, cuando lo que está en juego es mi integridad, por ejemplo. Si yo estoy viendo que estoy teniendo graves problemas para descansar, si no estoy queriendo comer, si pasa el tiempo y no me estoy pudiendo conectar con lo cotidiano, bueno, obviamente conviene y es conveniente pedir ayuda y pedir asistencia. Entonces tiene que ver con esto de recibir una ayuda, no es de alguna manera un síntoma de debilidad, sino un recurso que voy a utilizar para pasar más rápido o mejor esa situación, pero solo porque sea mi elección, no porque el entorno quiera apurar mi propio proceso. Entendamos que en la vida las emociones son señales y son procesos que tenemos que respetar y a los que tenemos que dar un lugar. Alguien no va a ser más fuerte porque quiera sostener algo solo, ¿sí? Me voy haciendo fuerte, ¿sí? A medida que voy quebrándome, diríamos, y fortaleciéndome en ese transitar. Cuando la gente quiere hacerse el fuerte y niega estas emociones y le enojan estas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la angustia enoja tanto? ¿Sí? Porque, bueno, la angustia siempre está por detrás de la frustración. La angustia viene de que el futuro o lo que va a pasar es incierto, ¿sí? Y a su vez hay algo a lo cual yo tenía una expectativa y me he frustrado. Entonces ahí queda ese sentir de angustia. Y es tan incómoda que a veces uno de los mecanismos de defensa de mucha gente es estar enojado, angustiado y enojado. Y pasar de la angustia al enojo todo el tiempo porque es la forma de escapar de eso que me incomoda. Entre las herramientas que solemos usar en los grupos de trabajo, quiero contarles a todos que vamos a empezar un grupo y les diría que los primeros 3 encuentros vamos a estar trabajando en la resiliencia y vamos a estar también haciéndonos un autotest para medir nuestra capacidad de resiliar ante la adversidad. Y de ahí partimos, ¿no? O sea, desde ahí vamos a ir viendo cómo ir fortaleciendo y cómo ir trabajando estos aspectos. Al grupo de encuentro yo le llamo chocolate para el alma, porque tiene que ser un poco más espeso que los cafecitos. Necesitamos poner un poquito más de recurso interno. Y ahí vamos a estar trabajando con el dolor, con la adversidad, con los cambios, con las pérdidas de lo que sea, ¿sí? Sin dejar a nadie excluido. Y ahí vamos a trabajar con emociones y ahí se suele trabajar con una herramienta que a mí me encanta, que es el mindfulness, que nos ayuda a estar conectados en el aquí y ahora, el focusing, que son todas herramientas nuevas, ¿sí? Que pertenecen a las neurociencias y son nuevas herramientas que tienen que ver con técnicas de meditación que se aprenden y que son bastante sencillas de caminarlas cuando las estamos transitando. Y el hecho de trabajar mucho en el mindfulness aplicado para este tipo de situaciones de adversidad, de incomodidad, de dolor y de trauma, vemos que ayuda a reducir los niveles de angustia y tiene un sentido. Porque cuando estamos centrados en el aquí y ahora, cuando estamos en el presente, hay un montón de emociones que no surgen, ¿sí? Lo que pasa es que el humano siempre tiende a adelantarse, a moverse del ahora todo el tiempo. También la respiración consciente son elementos que vamos a utilizar, aprender a respirar pese al dolor. Hay gente que me dice, es tanto el dolor o la angustia o la preocupación o el miedo que me doy cuenta porque me cuesta respirar, ¿sí? Entonces, eso con respiración, con anclaje en el presente, con meditación, ya sea mindfulness o focusing, se va logrando disminuir los niveles de angustia y podemos evitar a futuro depresiones. Muchas veces las depresiones vienen de duelos mal resueltos, muchos ataques de pánico, muchas fobias surgen de emociones sofocadas que quedaron trabadas y de duelos que tapé con trabajo, que tapé con otra cosa, ¿sí? Con la mayoría de las acciones compensatorias que tomamos.
tenemos que aprender a vivir en un entorno que cambió. Eso lo estamos escuchando mucho y nos irrita y no nos gusta, porque eso de aprender a vivir en un entorno que se modificó es el duelo. Darme cuenta que mi entorno cambió y que tengo que aprender a convivir y a vivir en el presente, en el poder de la hora, que es todo material que vamos a trabajar, y con estas emociones o con estos nuevos estados, sin apurar esos procesos, entendiendo que los dolores deben ser respetados, escuchados, abrazados, aceptados, atravesados, validados, reconocidos, ¿sí? Para poder ser digeridos, incorporados y metabolizados en nuestra vida. Y eso yo lo puedo hacer solo, desde el trabajo personal, desde el trabajo individual, o puedo pedir ayuda, ¿sí? En un proceso o en un grupo de apoyo, como va a ser el grupo que nosotros vamos a formar y que arranca el 8 de agosto, que es un sábado. ¿Sí? El sábado 8 es el primer encuentro para el que quiera sumarse. Pero no es solamente para gente que esté sufriente, con dolor, con adversidad, porque todos vamos a tener que vivir más o menos adversidades en nuestra vida. Por ahí quiero participar un par de encuentros, porque no es obligatorio, no son correlativos, quiero participar en un par de encuentros a modo de aprender herramientas que me ayuden a atravesar con mayor resiliencia la adversidad y prepararme para lo que venga, ¿sí? Porque no es que van a ser encuentros netamente testimoniales, igual todos tenemos pérdidas que tuvimos que afrontar. Hola, Guile, desde Formosa, qué lindo. Bueno, como este año no pudimos irlos a visitar, es que creamos estos espacios virtuales para compartir con ustedes. Esos grupos que quiero contar son por videollamada, porque hubo gente que nos quiso denunciar porque no había entendido que es por videollamada. Nos vamos a estar conectando por Skype o por Zoom, así que bueno, eso es lo bueno, nos vamos a hermandar hacia, diríamos, todo el país, inclusive también va a haber gente posiblemente del exterior, así que bueno, esos grupos lo que van a trabajar son estas herramientas, aprender a respirar en el dolor, aprender a llevar, diríamos, un poco de paz a través de estas herramientas como es el mindfulness, el focusing, lo que tiene que ver con la arteterapia. La arteterapia es una herramienta de la escritura terapéutica, son herramientas que yo utilizo muchísimo en mis grupos y en los procesos individuales también. Lo bueno del grupo es que tenemos la contención y la hermandad que nos da juntar nuestras fuerzas y nuestras energías. El que quiera por ahí profundizar un poquito en esto, yo ahora voy a compartir un toque la pantalla porque quiero mostrarles algo, ¿sí? El que quiera me lo puede pedir, ¿sí? Oh, Graciela Ballestrero. El que quiere puede pedirme este librito, ¿sí? Les voy a contar, ahí lo quiero mostrar, supongo que ya en unos minutos lo van a poder ver. Bien, posiblemente. Bueno, este librito de los religiosos Camilos, como les contaba, es un material de los grupos de ayuda mutua. Hay mucho material que viene de distintos curitas, que la verdad que son recopados y que tienen una pastoral increíble, ¿sí? La verdad que me encanta lo que proponen cada vez que muestran, hacen todos unos cuadernillos. Bueno, este material es un librito, ¿sí? No sé si se llega a ver todavía. Tiene una demora el programa StreamYard que estamos compartiendo. Bien, vamos a sacar esto que molesta para que solo quede este espacio. Y es un material sumamente lindo que puede venir. Ahora sí, no estaba compartiendo. Disculpen. Es de Roberto Álvarez y habla sobre vivir sanamente los duelos y aprender de la pérdida y afrontar la vida. Es hiper positivo este materialcito. ¿Por qué comparto? Porque es más que nada, tiene muchas imágenes, poco texto, sé que hay gente que le cuesta mucho leer. Además, a veces cuando atravesamos una situación de dolor o de molestia o de incomodidad, no estamos a veces inspirados para leer textos muy largos, y este tiene esa función, ¿no? Que es un texto
bastante acotadito. Y está bueno porque, bueno, va a explicar, bueno, esto que yo les contaba de que es el duelo, de que esto de que es algo natural también. Lo paso rapidito, el que quiere me lo pide, ¿sí? No me quites el duelo, porque el duelo es lo natural. Y esta frase está muy buena, yo la comparto mucho, esta plaquita, a veces con los grupos, porque dice, cuando te lastimas, ¿sí? Te tienes que curar, cuando estás cansado tienes que dormir, si tienes hambre tienes que comer, estornudar cuando te pica la nariz, entonces ¿por qué vamos a sacarle a otro su dolor? ¿Sí? Bueno, además está súper lindo ilustrado. Después también siempre a veces tengo material para explicarle a los niños sobre cómo le puedo explicar con cuentos. Tengo un librito que es también como de cuentos, que es para cómo le explicamos a los chicos el proceso de duelo, ¿no? El que falleció alguien de una manera, diríamos, no tan cruenta. Después acá nos muestran los distintos duelos, que por eso digo que el duelo es una ropa que nos vamos a poner obligatoriamente todos, porque es parte de la vida y del crecimiento. Tenemos los primeros que son los duelos evolutivos, infancia, pubertad, adolescencia y emancipación. Después tenemos los duelos afectivos, que posiblemente algunos ya transitó o lo está transitando, separaciones y divorcios. Después tenemos también los duelos sociales. Bueno, ahí yo agregaría a los duelos afectivos el nido vacío para las mamás cuando los hijos se van de la casa. Yo lo agregaría ahí en esta plaquita, ¿sí? Los duelos sociales, ¿sí? Cambios de estatus económicos por pérdidas o malos negocios o situaciones adversas. El desempleo, ¿sí? La jubilación, todo ese tipo de situaciones de cambio traen un duelo que no podemos negar, ni minimizar, y mucho menos minimizar. Cuando queremos minimizar algo, lo amplificamos. Acuérdense, minimizar a veces es maximizar. Los duelos personales, envejecimiento, menopausia, pérdida de autonomía también. Eso también son motivos a veces para buscar un grupo de apoyo o un apoyo individual. A veces necesitamos dejarnos acompañar. La enfermedad, ¿sí? Una enfermedad cualquiera, ya sea individual, acompañar a alguien que está enfermo o una cuarentena como estamos atravesando todos, trae varios duelos. Después tenemos el duelo de desarraigo, desapego y emigración. La mayoría de nosotros tenemos en nuestros árboles familiares esto y queda marcado, wow, energéticamente por años. Los proyectos, los sueños y los ideales, cuando a veces no los pudimos manifestar, generaron duelos, ¿sí? Bueno, por supuesto que eventos como la guerra, el dolor, el sufrimiento, muertes traumáticas, violentas, desapariciones, desaparecidos, generan cuerpo, dolor, y nosotros también tenemos de esto, ¿sí? De esto tenemos también. ¿Cómo se vive sanamente sin hacer de eso una patología? ¿Cómo me doy cuenta? Estas son preguntas típicas de los grupos. ¿Cómo me doy cuenta si es normal, anormal, si está bien o está mal? A ver, no, yo no creo en los duelos anormales, ¿sí? Lo que sí creo que por ahí hay gente que por ahí necesita que le echemos una mano. Todo lo que me pasa en un duelo es normal. Y no está mal ni bien, tiene que estar, simplemente hay que darle ese lugar. Y yo lo reemplazaría por podría, intentar, ¿sí? O sea, cambiar algunos términos nos ayudan a cambiar el paradigma, ¿sí? Después acá igual da una pequeña definición de lo que es un duelo normal. Algunas personas sí por ahí van a necesitar en algún momento de su vida algún tipo de atención o algún tipo de ayuda. A veces son varios duelos juntos, y entonces los duelos se van pegando, y entonces por ahí estaba en una fase de uno, pero quedó en otra fase de otro. Y este material, más allá de que es un material súper gráfico, es súper resiliente, por eso lo elegí, ¿no? Porque acá es cambiar el no puedo por el tengo que salir adelante, o por lo menos lo voy a intentar, ¿sí? ¿Cómo se vive sanamente el dolor? Bueno, sin culpa, expresando lo que sentimos, compartirlo, hablar de lo que nos duele,
nos echa una mano y sabemos que las mujeres hablamos y necesitamos mucho hablar de lo que nos sucede y a veces hablamos con todo el mundo de lo que nos sucede mucho más que los hombres. Eliminar obsesiones, el trabajar en esos pensamientos rumiantes que suelen aparecer es un buen recurso. También analizar consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si? Pero desde una mirada positiva, después vamos a dar, cuando hablemos de la resiliencia, voy a dar unos ejemplos por ahí más prácticos de ese concepto. El duelo es algo que se elabora y es un proceso, ¿sí? A veces puedo tener pequeñas recaídas porque por ejemplo, en el caso de duelo por fallecimiento, los aniversarios son momentos donde puede haber pequeñas recaídas. ¿Sí? Después, bueno, ¿qué tareas se suelen acompañar o utilizar en los procesos? Bueno, tareas de carácter cognitivo, emocionales, conductuales, gestálticas, rogerianas, humanísticas, todo ese tipo de recursos se utiliza mucho. Sabemos que el duelo en realidad, esto es un mito pensar que se termina, el duelo no acaba nunca, simplemente se transforma, ¿sí? Y depende qué duelo, hay duelos que ni siquiera tienen nombre, esas pérdidas es aún más desafiante. Por eso decimos que es aprender a convivir con ese cuerpo dolor de una manera más constructiva. La elaboración del duelo es como, bueno, él lo pinta acá como un escalar, ¿no? Trabajo realizado por el yo, todo el esfuerzo que hago para adaptarme a esas pérdidas o eso que he perdido, y me infunde grandes cantidades de tiempo y energía, sobre todo psíquica. Y esto es importante, no todo el mundo quiere tomarse el trabajo. ¿Durante cuánto tiempo? Es una pregunta típica que la gente suele hacer. Cada persona tiene su propio ritmo, ¿sí? Obviamente. ¿Y de qué va a depender? Bueno, de muchos aspectos, ¿sí? De la fortaleza o de la vulnerabilidad emocional. También vamos a convenir que hay pérdidas que se vinieron elaborando, hay pérdidas que no ocurrieron de un día para el otro, que se fueron procesando, como es la pérdida de un enfermo que viene, diríamos, crónicamente sufriendo hace mucho tiempo. Es muy diferente a algo que aparece así tipo por accidente o introspectivo o este mismo COVID que apareció desde algún lugar a bloquearnos un montón de cosas y a mostrarnos un montón de cosas que tenemos que resolver. Otra cosa que también es importante, muchas veces atender el duelo es evitar suicidio. Muchas veces atrás de un suicidio hay varias pérdidas y duelos anteriores no resueltos también. Así que bueno, todo esto va a ayudar bastante en acompañar este tipo diríamos, de situaciones. Bueno, el libro es un poco más extenso, yo no quería extenderme tanto en mostrarles, pero sí, por ejemplo, ver cuáles son las emociones que aparecen, las emociones que son normales y comunes, cuáles son los síntomas que se llevan al cuerpo, ¿sí? Cuáles son los pensamientos que vienen, diríamos, a atormentarnos. Hay un montón de veces que la persona me cuenta lo que fue viviendo y uno lo va reconociendo con las distintas fases del duelo todo el tiempo. Bueno, acá en el librito las fases están con las emociones que corresponden a cada uno y es igual, estas fases no son lineales, el proceso del duelo no es algo lineal, sino más bien que puede ser cíclico y circular. El que quiere me lo puede pedir, por ahí está bueno porque a veces cuando hay una pérdida, un cambio o una situación, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo acompañar, no sabemos un montón de estas cosas y por ahí tener algo así tan simple y tan sencillo puede contribuir mucho en acompañar o ayudar a alguien. Y a veces inclusive el pasarle este material le puede servir, porque uno siempre tiene miedo de que si lo que estoy transitando es correcto o incorrecto. Bueno, le mandamos también a Silvia, que también saluda desde Italia, ¿sí? Que es muy tarde allá en Europa, así que si todavía hay gente aquí levantada, le honramos y le agradecemos. Yo voy a pasar rápidamente
las fases, porque no quiero que esté sea una charla sobre duelo puntualmente, sino que quise enfocarme en todos los aspectos, pero no quería dejar de mencionar esto, porque si no, no podíamos hablar de resiliencia. Pero quiero mencionar, bueno, la primera fase es la del shock, la del aturdimiento, como explicaba con lo de la caja, ¿no? No lo puedo creer, ¿sí? Me entra miedo, me entra pánico, me entra incredulidad, me entra todo como una sensación de anestesia, de rechazo, de ira, de enojo, de lucha, de resistencia, de impotencia. Hay una lista, bueno, las emociones las van a tener, el que me pida el PDF las va a tener ahí. Después, bueno, tenemos la etapa dentro de esa fase hay una etapa que es la negación, ¿sí? Negarlo, no reconocerlo, bueno, todas esas etapas las estamos pasando también nosotros con este gran duelo pandémico que tenemos, ¿sí? La segunda etapa tiene que ver con el anhelo y la búsqueda, esa sensación de que quiero volver a recuperar eso que perdí o que me parece que, en mi caso, si es el fallecimiento de alguien, me parece verle, me parece escucharle, le veo, le escucho por todos lados y tengo como sentimientos muy contradictorios de querer volver al pasado y angustiarme porque me doy cuenta que no puedo, que esa situación ya cambió. Entonces, esa es una fase bastante molesta e incómoda también, cargado de sentimientos donde a veces la gente se aísla, se mete hacia adentro, está en soledad, por ahí no descansa bien, le entra súbita tristeza, llanto, cólera, irritabilidad, amargura, todas las emociones juntas. La fase 3 es la desorganización y el caos, más o menos, todos estamos atravesando esa fase donde por ahí duermo a cualquier hora, como a cualquier hora, no como, duermo mal y estamos todos en desorganización y caos, donde hay sentimientos de desesperanza, de desorganización y hay patrones como variables de conducta bastante fuertes y donde por ahí hay como una sensación de pérdida de expectativa y donde lo que más viene a la cabeza son cuestionamientos negativos y pesimismo, desgano, tristeza. Ahí es donde todos decimos lo veo deprimido, ¿no? Y está en esta fase, en la fase de la desorganización y el caos, que es la tercera fase. Ahí muchas veces alguien siente pedir ayuda porque es donde la incomodidad llegó a un agobio, la última gota rebasó ese vaso y es tanta la incomodidad que ese ser siente que es ahí donde a veces pedimos ayuda o buscamos algún tipo de salida o a veces un familiar o alguien se nos acerca pidiendo, ¿no? Que por favor busquemos o tomemos algún tipo de ayuda. Y ahí es donde esa persona empieza a poder recibir nuestra ayuda y empieza a poder, diríamos, ahí podemos empezar a hacer algunas acciones de acompañamiento para que ese equilibrio se pueda restablecer y para que tengamos por ahí más periodos o más momentos de equilibrio y que esos momentos de equilibrio sean cada vez mayores, donde también por ahí contribuimos también en reorganizar esa rutina, en volver a generar hábitos un poco más sanos también. Yo siempre le digo, a veces cuando alguien me dice, ay, Janina, decime qué puedo hacer por fulano que perdió a su familiar y lo veo mal, yo a veces digo, a veces necesitas pequeños gestos, a veces con que le hagas los mandados, le hayas cocinado algo, te ofrezcas a lavarle su ropa, o a ir a buscar a los chicos al colegio, o acompañarle un rato, o cuidarle a alguien como para que pueda descansar, puede ser un montón de ayuda. Esos pequeños gestos que el otro no te va a pedir porque está en un estado de desorganización, de caos y de desconexión con uno mismo, consigo mismo, y por eso a veces ni siquiera pide nada. Esos pequeños gestos son grandes obras y eso es realmente acompañar a alguien en el dolor, ¿sí? No esas palabras huecas y vacías de te acompaño, que es lo que estamos acostumbrados a decir, ¿no? Te acompaño en esto, te acompaño en aquello, pero acompañar es esto, es tender una mano, es ponerle un oído, es que aunque me contó 500 veces
lo que le pasó a alguien o lo que le está pasando, lo sigo escuchando con el mismo amor y la misma tolerancia. La escucha activa, como quien diría, ¿no? Entonces, de a poquito, hay una fase 3 de final que si la persona está integrando, empieza de a poquito a reanudar un poquito sus actividades y hasta que llega un momento que el recuerdo es cada vez menos paralizante o que el dolor es cada vez menos paralizante y empieza a poquito a tener como pequeñas gotitas de disfrute con más o menos culpa, a veces con más culpa y otras veces con un poco menos. Y es una etapa de adaptación y de reacomodación a ese nuevo medio y a esa nueva realidad, ¿sí? Porque a veces cuando si estamos hablando de perder a alguien, también con esa persona perdemos un montón de cosas que compartíamos con esa persona. Y además, si esa persona también está dentro de nuestro entramado familiar, también nos quedan sus obligaciones y sus tareas que quedan como heredadas también a nosotros. Pero que la situación nos cambia el panorama y todo duelo, no importa si es laboral o lo que sea, tiene estas fases y nosotros estamos todo el tiempo transitando estas fases y a veces volvemos un poquito para atrás, como está pasando, y a veces vamos un poquito hacia adelante. Y la cuarta tiene que ver con la reorganización. A veces lleva hasta 1 o a veces hasta 2 años volverse a acomodar a ese nuevo modo de vivir, ¿sí? Basado en cambios, en nuevos pensamientos, en nuevos sentimientos, en nuevas conductas. Y ahí es donde empezamos a poder empezar a proyectar al futuro y no es yendo tanto al pasado. Pero lo primero que tenemos que poder hacer como personas es aceptar la situación, ¿sí? Y desde ahí podemos construir un plan de salida. Nada vuelve a ser como antes, ¿sí? No se recobra lo que se pierde, ¿sí? Y no vamos a tener la misma manera de pensar que teníamos antes de ese duelo, ¿sí? Y ese duelo está ahí latente, ¿sí? Y está ahí como buscando reactivarse, ¿sí? Pero de a poquito, en esa fase 4 la persona empieza a poder recuperar el interés por la vida, empieza a tener pensamientos de esperanza y a darse pequeños mimos y pequeñas gratificaciones, porque acepta la continuidad y sabe que va a continuar con eso. Y nosotros podemos, hay mecanismos de ayuda para cada etapa. O sea, para cada etapa hay pequeños pasos de ayuda que podemos facilitar o dar. Y hay una frase que a mí me encanta, que se la tomé a uno de estos padrecitos capuchinos, que dice, el amor nunca muere, ¿sí? Y no es necesario olvidar. Tenemos que simplemente recordar sanamente y aprender a relacionarnos de una forma distinta, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto, no pensemos que el duelo es pasividad, no pensemos que el tiempo por sí solo cura cualquier herida o devuelve cualquier encomienda. Al tiempo hay que capitalizarlo, al tiempo hay que aprovecharlo positivamente. ¿De qué depende que podamos elaborar positivamente el sufrimiento? ¿De qué depende? Bueno, fundamentalmente también de las circunstancias. A veces la forma en que nos crían o criamos a alguien facilita o complejiza los recursos, los propios recursos internos que tenemos, el apoyo externo que tengamos también y las actitudes, diríamos, asumidas. A mí me gusta decir, bueno, cambiemos el pare de sufrir por dejaremos de sufrir después de haber sufrido sanamente, ¿sí? En el momento oportuno y respetando nuestros propios tiempos internos. Y eso es sumamente importante entender que no podemos precipitar esos tiempos internos, ¿sí? Otra cosa que también quiero hablarlo, porque este error lo comete hasta a veces gente muy preparada, comparar los duelos, ¿sí? Ah, bueno, pero no, porque es peor si hubiera... otra cosa que también, otro error muy común
es pensar que porque la persona es joven, ¿sí?, se va a recuperar más rápido de ese duelo. Quizás a veces, y esto por eso digo que es un mito, a veces la gente más grande, que ha vivido muchas más pérdidas, ha aprendido a sostener mejor el sufrimiento o el dolor y a convertirlo en algo constructivo. ¿Sí? Yo digo que la gente grande tiene mucho para dar y para enseñar y para acompañar a los más jóvenes en este tipo de adversidad. Y otra cosa que tenemos que tener siempre presente, que para poder acompañar o facilitar un proceso de duelo, ninguna pérdida es menos significativa que otra. Y eso lo tenemos que entender, porque cuando acompañamos, una pregunta típica para que el acompañado nos responda en algún momento es, no en las primeras fases, sino en las últimas, es qué perdió con eso que perdió, ¿sí? Con esa persona que perdió, con ese proyecto que perdió, con ese trabajo que perdió, ¿sí? Pero dejemos de comparar. A ver, imagínense una situación, vamos a algo más sencillo, pero complejo también. Dos personas pierden, diríamos, su empleo, ¿sí? Hoy es complejo, ¿sí? Por supuesto que el más grande va a sentir desde algún lugar y es más complicado para esa persona reinventarse porque si quiere ir al mercado laboral hay muchos mitos de que hay que tomar a los más jóvenes, ¿sí? Digo, mitos que están cambiando también, porque hay una nueva mentalidad que está modificándose, ¿sí? A partir de la película El Pasante lo vimos, ¿sí? Lo vemos en cine. Pero bueno, esa persona grande va a decir, para mí va a ser más difícil, pero para el otro por ahí también lo es, porque por ahí esta persona está, diríamos, en otra fase y tiene menos recursos. O sea, va a depender de los recursos internos de cada uno como lo transita. Pero hay que dar igual lugar a ambas situaciones. Yo digo que el dolor, la pérdida nos vuelve protagonistas, ¿sí? Nos hace protagonistas de nuestra propia película y de nuestra propia realidad. Cuanto más dolor tenemos, menos capacidad de mirar hacia otro lado. Sí, a veces el ser necesita tener ese espacio de protagonismo y el duelo se lo entrega y se lo da. Ese duelo puede ser una enfermedad, puede ser una separación, ¿sí? Vieron que a veces uno dice, uy, que era tan grande mi sufrimiento o mi dolor que no podía atender otra cosa que esto que me estaba sucediendo, ¿no? O sea, no podía atender otra cosa que esto que me sucedía. Y eso es lo que necesita ser atendido, eso es lo que necesita ser observado y eso necesita ser transitado. Bueno, hasta acá vamos a hacer un parate para que me cebe un mate. Quiero interactuar un poquito con ustedes y vamos a ir a la resiliencia, a la otra parte, al otro rato que vamos a ponernos en solución, en vía de solución, ¿sí? En vía de ir dando respuestas a ver, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con toda esta situación? Me gustaría que podamos interactuar, si quieren hacer preguntas, si quieren compartir alguna experiencia, quiero ver nuestro público, quiénes son y qué comentan, a ver qué andan diciendo por aquí. Analía, hola Analía Donner, sí. Viendo desde Wilde, Lili, le mandamos un beso a Lili desde Wilde, qué lindo, sí, a ver si alguien quiere preguntar algo, lo vamos a hacer más enriquecedor. Bien, bueno, de paso les cuento también que el domingo que viene vamos a tener una invitada de lujo, ¿sí? Mercedes García, la doctora Mercedes García va a estar, ¿sí? En vivo, pero a distancia, porque ella está en Resistencia, va a estar hablando sobre cambiar creencias de pensamiento y cómo nuestras creencias de pensamiento, condicionan nuestra vida, ¿sí? Y condicionan todo. Va a hablar todo de física cuántica. Es una genia en neurogénesis, en procesos de neurogénesis y todo lo que tiene que ver con los mecanismos nuevos de la física cuántica, y lo va a hablar desde su rol de doctora y va a estar contestando todas las preguntas y bueno, tiene una experiencia increíble en traumas, en manejo de trauma, tiene tantos temas para hablar que nos prometió venir varias veces.
por lo pronto la vamos a tener para hablar sobre creencias y cómo trabajar en las creencias de pensamiento, y el mes que viene, en agosto, la vamos a tener aquí. La invitamos también para que nos hable de cómo podemos trabajar para evitar enfermedades de deterioro cognitivo y para alejarnos de todo lo que tiene que ver con una vejez no integrada, ¿sí? Cómo podemos evitar enfermedades como el Alzheimer, las demencias, Parkinson y demás, cómo podemos generar génesis nueva, cómo podemos trabajar. Todos siempre vamos a trabajar en el qué hacemos con cada cosa también para que ustedes puedan tener mucha información, así que la tenemos el domingo que viene y la vamos a tener en agosto también. El martes en la radio vamos a estar dando el segundo capítulo del tallercito, del mini taller de sanación con Robert Coxon, sanando a través del poder de la música por la radio, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos en eso el jueves pasado? Bueno, por la radio, el martes vamos a estar ahí, les dejo también el link. Vamos a estar haciendo la segunda parte del mini taller con Robert Coxon, es algo que no lo van a encontrar en YouTube porque no está. Y, por supuesto, el sábado que viene puede venir cualquiera, no importa si no vino al primero, porque son encuentros independientes. Tenemos el segundo encuentro del grupo de superación personal, cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, reforzando nuestra autoestima. Y después les voy a contar cómo una personalidad resiliente es una personalidad que trabaja y que valora mucho su autoestima. Porque parte, diríamos, de las características para poder fluir hacia una personalidad resiliente es la autoestima alta. Este mes ya tuvimos un encuentro, el 25 de julio es el segundo, y después también les vamos a pasar las dos fechas de agosto, que son 15 y 29 de agosto, son las dos fechas del grupo de superación personal. Para los que nos están escuchando, Clara, que estaba en el grupo, Sandra, que está en el grupo, puedan apuntarse. 15 y 29 de agosto son los dos encuentros de superación personal. Y este grupo de resiliencia, café para el alma de superación, este es chocolate para el alma, que va a arrancar el día 8 y el segundo encuentro va a ser el 22. Los 2 días vamos a estar trabajando sobre personalidad resiliente y cómo desarrollarla. También ideales para docentes y papás con chicos, bueno, en edad de crianza, ¿no? Porque todos, por ahí acá hay papás de chicos que tienen 30, 40 años, ¿no? Hoy nadie me quiere hablar. Che, ¿qué pasa? Que están tan callados, che. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no los escucho? Bien, a ver, ¿quiénes están por ahí? Así continuamos, así me pueden hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, a ver, esperamos un minutito más y si no continuamos aquí. Bien. Ahí. Ajá. A ver, no hay preguntas, che, tan claro está o tan aburrido de dos. Supongo que no, esperemos que no, che. Bueno, de Wilde me están escribiendo ahí. Bien. Ahí está. Las fechas para superación personal es el 25 de julio, después tenemos el 15 y el 29, día de ñoquis, de agosto, son las dos fechas de superación. Exactamente, así mismo estamos. No sé qué más me quieren contar o si quieren hacer alguna pregunta. Por ahí alguien quiere contar de algún duelo o de alguna situación. Por ahí quieren mencionar algo. Bueno, les cuento, la resiliencia, ¿sí? Estábamos hablando de que la mirada resiliente no es una mirada que primero ha sufrido, pero decide y determina trabajar en hacer algo con eso, ¿sí? La mirada resiliente entra en el mismo momento en que yo digo, bueno, ¿qué hago con esto que sucede? ¿Qué hago con esta caja? ¿Vieron que hablábamos de la caja?
¿qué hago con esto que me está pasando ahora? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para hacer algo significativo con esto? Por supuesto que eso tiene que surgir en el momento oportuno y apropiado. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y las dificultades y todos los reveses de la vida sin quedar pegado, sin quedar atrapado en el sufrimiento, en el dolor, sino más bien hacer el intento de salir fuerte y airoso en esa vivencia. Eh, la resiliencia no me garantiza llegar a ser los mejores, no, ¿sí? Pero sí me da supervivencia en tiempos difíciles y me da la confianza para que pueda rehacerme y salir adelante. La resiliencia es ese estado en el que yo entiendo que lo estoy construyendo a cada minuto y con cada decisión que estoy tomando. Y es un proceso constante que necesita aprender de los errores para superarme a mí mismo cada vez. Yo digo que en el oficio que tengamos, una gran habilidad que tenemos que desarrollar es la resiliencia. Yo digo que las nuevas habilidades emocionales muy valoradas a futuro en los trabajos va a ser la empatía, la comunicación asertiva, la tolerancia a la frustración, cosa que los humanos no solemos tener, por eso nos quedamos muchas veces atrapados en la adversidad, en la crisis y en el dolor, y nos cuesta ir hacia la mirada resiliente. Y la otra es la resiliencia, ¿sí? Y yo le agregaría otra más, que es la capacidad de autoalentarnos también, ¿sí? Yo creo que esas van a ser las herramientas que nosotros necesitaremos para educar a nuestros hijos en los nuevos desafíos y en las nuevas adversidades que el mundo y la situación propone y planta. Y le van a servir a los papás, le van a servir a los docentes, y yo sacaría alguna materia que por ahí no servía para nada y agregaría este tipo de talleres. Yo siempre digo, y se lo comenté a las chicas del grupo de superación personal, que en las facultades de Norteamérica hubo una gran adelantada que es Christine Neff, que agregó un postítulo, o sea, un curso a los graduados de cualquier carrera que se llamaba autoestima, superación personal. ¿Por qué? Porque se supone que seremos mejores profesionales si tenemos la capacidad de valorarnos a nosotros mismos y de superar nuestras dificultades. O sea, cómo minimizo mis debilidades y cómo maximizo y amplifico mis puntos positivos. Y quiero contarles un secreto. Bueno, pero ya si los cuento ya no es un secreto. Pero bueno, aquí se los voy a contar igual, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que la primera cosa que tenemos que hacer para adquirir una personalidad resiliente es el mismo primer escalón para la autoestima. Y eso no es casualidad. O sea, el primer escalón para la superación personal o para la autoestima y el primer escalón para la personalidad resiliente es el mismo. ¿Saben cuál es ese escalón? El autoconocimiento. El autoconocimiento. Ese es el que me da la base de la escalera a subir y de esos desafíos. Entonces, si cambiamos el concepto de esto que me está pasando y lo quiero devolver, y entendemos que la crisis puede ser oportunidad para cambiar, ¿sí? Entendemos que ahí el punto fuerte para poder cambiar siempre va a ser empezar partiendo por conocerme a mí mismo, para ver cuáles son los errores que he cometido y cómo puedo enmendar, mejorar o accionar para no volverlos a cometer o para salir fortalecidos de eso. Entonces, como decía, la resiliencia no me garantiza el éxito, pero me da una herramienta más que va a ser muy valorada en los nuevos tiempos que van a correr. Entender que la resiliencia no es un estado, sino un proceso, igual que el transitar el dolor o la adversidad o las dificultades, y que son pequeños pasos los que dan grandes avances, ¿sí? Y que convertirnos en profesionales resilientes va a ser un arma muy valorada
como la computación, como el idioma o como cualquiera de las cosas que valoramos muy y mucho. Y que tenemos que ayudar a generar personas preparadas para sobreponerse a cualquier dificultad, para que puedan aprender de los errores y reconstruir el futuro. Porque la resiliencia va a ser la clave para la supervivencia y para el éxito personal y profesional. Y yo digo que detrás de cada héroe, siempre hay una personalidad resiliente. Y quiero mencionar con esto, por ahí posiblemente ahora que me están viendo, las personas que me están viendo, por ahí han visto en algún momento la película Viven, ¿sí? De los chicos estos que cayeron en la cordillera, un ejemplo de resiliencia. Y si no la vieron la película, los más jóvenes, por ahí hay gente jovencita viéndome, pues mírenlo porque es una película sumamente inspiradora y muestra personalidades netamente resilientes. Y también quiero comentar, quiero darle otros ejemplos también. Hoy voy a hablar de un arquitecto, el arquitecto Bosco, ¿sí? El arquitecto Bosco fue secuestrado en los años 90 en México DF, donde la mayoría de los secuestros suelen durar una semana, ¿sí? En una semana generalmente se finiquitan, o se paga y se devuelve, o se frustra y matan a la víctima. Pues este hombre estuvo secuestrado 257 días. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es un ejemplo de la hostia, un gran ejemplo de resiliencia. Y estamos hablando de una persona que por ahí no había recibido una preparación, ¿sí? Nadie está preparado para el secuestro, porque es decir, no venía de una carrera blanda, ¿sí? Donde por ahí uno está más preparado o mejor, diríamos, ataviado para esa guerra. Pero en ese momento él cuenta que echó mano a su fe, que no es un recurso menor, para nada menor, para poderse, diríamos, sujetar de ella y poder realmente salir más fortalecido y mucho más, diríamos, maduro, ¿sí? Él dice mucho más maduro con lo que me pasó porque después ya no fui la misma persona. Y he escrito un decálogo que también voy a compartir, ya sea en la próxima charla que vamos a dar de este mismo tema o en los encuentros, porque lo tengo como un referente. Y vamos a estar también, seguramente el jueves en la radio, voy a pasar un pedacito de una nota que le hizo una radio de Pehuajó, sobre esto que nos pasó, que nos diera un consejo sobre cómo vivir la cuarentena, el que había estado en cuarentenado 257 días en un ambiente de 3 metros por 1 y 2 metros de alto, cuando él medía 1,70 m. Cómo él pudo sobrellevar semejante encierro y no salir ni loco, ni alienado, ni haber intentado jamás suicidarse. Entonces, bueno, por eso lo menciono como un ejemplo, y él armó un pequeño decálogo que antes de que termine el programa lo voy a compartir porque les va a ser muy útil en esta cuarentena, que le llama los mandamientos de la transformación y de la adversidad, cómo transformar la adversidad en resiliencia. Tengamos presente que el término resiliencia deriva del latín resilio, que significa volver atrás ¿sí? O volver de un salto, o rebotar, o compensar, ¿sí? Y tiene que ver con la capacidad de los materiales, porque en realidad es algo que se usa en todo lo que es la construcción. El término resiliencia es un término que se le debemos a la construcción. Cómo esos materiales podían recobrar la forma original después de haber sido sometidos a una presión deformadora. O sea, como la tendencia a volver a un estado original, ¿sí? Sabemos que nunca se puede volver exactamente al estado original, excepto las células. Las células sí del organismo logran, pero no es exactamente igual, porque hay gente que me ha dicho, ojo, que a veces un hueso que se ha soldado se vuelve un hueso 10 veces más fuerte, porque se hace como mucho más grueso y mucho más calloso, ¿sí? O sea que no es exactamente igual.
A veces puede ser mejor, a veces puede ser más fuerte que esa versión anterior. Pero la resiliencia nos habla de eso, de la capacidad para sacar fuerzas de donde parece que no las teníamos y extraer luego una lección positiva de una experiencia traumática. Por eso hablé de este hombre. Podría dar cientos de definiciones, pero me gustó elegir esa como para que les quede ahí un ejemplo. Una de las cosas que para mí es clave para poder realmente formar sujetos resilientes, si hay alguna mamá ahí que tenga hijos en crianza activo, digo yo, menores de 18 años, eh, lo mejor que podemos hacer por un sujeto es, hay algo que Carl Rogers siempre decía, que es el apoyo amoroso incondicional. Carl Rogers decía que esa era la clave para él hablaba de la tendencia actualizante, ¿no? Carl Rogers decía que el humano tiene una tendencia actualizante, que es lo mismo que la resiliencia, pero a nivel emocional, de que va a poder transitar lo que sea, siempre y cuando entre las cosas que podíamos propiciarle, le aportemos esta confianza básica, esta mirada de apoyo incondicional. Entonces, es una de las cosas que yo siempre le digo a las mamás, puedo estar enojado, ¿sí? Puedo estar enojado porque por ahí él está haciendo algo que me enoja, pero no voy a quitarle mi apoyo incondicional. ¿Sí? Mi apoyo incondicional es lo que genera, es una de las características de toda personalidad resiliente. Toda persona resiliente ha tenido a alguien, a veces no ha sido la madre, a veces no ha sido el padre, a veces ha sido un profesor, un abuelo, un alguien, ¿sí? A veces fue un padre que le diríamos, le inyectó naturalmente esa aceptación incondicional y amorosa que hace que él sepa que cuenta con apoyo. Y la religión, ¿sí? O la fe en algo, más que la religión, Janina corregí, el término es fe en algo, puede ser para muchas personas un gran apoyo incondicional también. Y esa es una de las características de la personalidad resiliente. Y va a ser uno de los cimientos sobre los cuales yo puedo construir, diríamos, ese tipo de personalidad. No nos escudemos en, bueno, mi carácter es así, y un montón de excusas, porque para esa gente excusionista no los quiero aburrir hoy. Tengo muchas explicaciones sobre definición de temperamento, personalidad, la diferencia entre personalidad, temperamento y en lo que tiene que ver con las excusas. Como tengo un montón de argumentos científicos para rebatirle las excusas que quiera, pero no lo vamos a hacer aquí porque no queremos aburrir al resto que sí tiene ganas de conectar con la mirada resiliente. No hay juicio si alguien decide quedarse en el protagonismo del dolor, de la adversidad y si quiere quedar en víctima, como diríamos. No hay juicio y lo dejamos ser en ese lugar en el que quiere estar, si es que así sea, con amor y con aceptación. Pero quiero también contarles que, bueno, lo de los huesos lo conté, lo de los huesos que se pueden fortalecer, que uno puede aprender a ser resiliente. Yo pónganle en que no he tenido una persona que me haya infundido esta capacidad de apoyo incondicional. ¿Qué hago, no? Si no tuve a nadie que me haya apoyado incondicionalmente, puedo aprender. La resiliencia es un proceso que puede enseñarse y puede aprenderse, ¿sí? Las mismas experiencias de la vida me ponen en juego todo el tiempo para que pueda crear esa oportunidad, esa prueba para poder afrontar ese desafío. Y son esos hechos, esa adversidad, esa crisis, esa situación en la que pone a prueba nuestro verdadero valor. Porque es fácil, diríamos, tener una mirada resiliente si está todo yéndome bien, ¿sí? Ante la adversidad y cuanto más complicado sea ese desafío, más va a poner en juego todas mis habilidades. Hay una frase que me encantó, que leí, ya ni me acuerdo de quién es, pero bueno, le pido disculpas que la haya tomado, creo que es de Ruther, sí, creo que es de Ruther, que dice, lo importante es tener una vida sana en un medio insano. Qué importante, ¿no? Porque esto nos da la oportunidad de pensar que aún aunque el medio de entorno sea súper hostil,
yo puedo, diríamos, vencer mi adversidad y vencer la química y vencer lo hereditario, porque no existen cosas, no hay límites que me puedan sacar del camino de ser mi mejor versión si me lo propongo y trabajo duro a por ello. Y de estos ejemplos tenemos muchísimas personas que en una crisis o en una adversidad han logrado cosas realmente increíbles. Y la capacidad del ser humano para hacer frente a la adversidad, inclusive para superarla e inclusive para ser transformado por ellas, es enorme, ¿sí? Quiero darles algunos ejemplos de personalidades resilientes. Ya le dije el equipo de muchachos de Viven, ¿sí? Voy a dar otros en la historia. Demóstenes, ¿no? Dicen, de humilde, feo y tartamudo, se convirtió por su esfuerzo y constancia en el mejor orador de la antigüedad clásica, ¿sí? Erickson es un caso súper famoso de resiliencia, que a punto de morir de polio durante años de agudo e intenso dolor, con una paciencia infinita, crea, ¿sí?, las bases de lo que luego se convierte en las técnicas de relajación y autohipnosis, el método ericksoniano, ¿sí?, que hoy, en lo que hoy utilizamos, lo utilizamos en los grupos, gracias a esa situación, y que se utilizan también a nivel individual en los procesos. Entonces yo digo, wow, caramba, si no hubiera sido por la polio, no tendríamos eso, que es la base, diríamos, de la ayuda a un montón de personas. Así que bueno, vieron que a veces la adversidad es necesaria. Jean Piaget, ¿sí? Por ahí dice que hay docentes, no sé si hay docentes dando vuelta por aquí. Jean Piaget, después de una infancia marcada por la enfermedad mental de su madre, logra desarrollar las bases de la psicología cognitiva. Y me hace acordar a otro autor, que no me puedo acordar bien el nombre, que él dice, yo no sería el mismo si no hubiera sido que soy hijo de un psicópata no adaptado. Y bueno, la verdad que en materiales realmente podría enumerar cientos de casos. Víctor Frankl, no me lo quiero olvidar, ¿sí? Víctor Frankl, superviviente de Auschwitz, ¿sí? Fundador de la Escuela Terapista Humanística Existencial y creador de la logoterapia. Él se dio cuenta que infundiendo, o sea, el acompañamiento, ¿sí? El apoyo incondicional del otro y la escucha, ¿sí?, de ese otro, él lograba que mucha gente resistiera, ¿sí?, cosas impensadas, márgenes de dolor y de tortura indescriptibles. Y él dice, él se hizo muy famoso tiene muchas frases buenísimas, pero tiene una que recuerdo que dice, si no está en tus manos cambiar una situación, esto por ejemplo, que estamos viviendo todos, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que enfrentes ese sufrimiento. Esa es una de las frases que para mí se convirtió en un mantra, en un mudra, cada mañana cuando me levanto, y poner ese énfasis en esto de crear. Y ese mudra, ese mantra, ese leitmotiv, esas frases disparadoras que todos podemos tener y gestionar, nos ayudan a crear estos espacios, estos grupos, ya sea el de superación personal, que yo dije, qué buen momento para salir fortalecidos, qué buen momento para que la resiliencia actúe en mí, y por eso yo lo quería, yo lo necesitaba y los invité a participar. Y lo mismo con el grupo de Chocolate para el Alma, que tiene que ver con esto, cómo desarrollar una mirada resiliente en momentos de adversidad. Así que la propuesta sale de esto, la radio salió de este momento, los programas de cada domingo salieron de este momento, y yo estoy segura que cuando todo esto pase, porque también va a pasar en distinto grado, no lo voy a comparar con la polio de Erickson, diremos, qué lindo que fue juntarnos, ¿no? Qué lindo que fue esta experiencia. Ajá. Ah, bien. Ah, voy a compartir este comentario. Justo, Kevin Dutton, sí, Sandra me hizo acordar, autor de La sabiduría de los psicópatas. Sí, muy buen libro, lo recomiendo.
no podía ser menos, nuestra columnista del libro en la radio tenía que aportarnos el nombre del autor porque sabe que yo soy horrible con los nombres. Así que ahí nos aportó la mirada. Víctor Frankl, no nos olvidemos de él. Una frase también súper famosa de Víctor Frankl, leitmotiv de muchos, que figura en una famosa cárcel, dice, el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no se cayó. ¿La conocen esa frase? Bueno, seguramente más de uno de los que está acá sí la conoce. Y por ahí con esta también habrá otras frases también súper virtuosas que quieran compartir y otras personalidades así también resilientes. También quiero contarles, lo que pasa es que, bueno, Bosco, ya dijimos, el arquitecto Bosco que enfrentó el desafío de estar 257 días secuestrado, otra personalidad por demás resiliente ahí tenemos también. Bueno, les voy a contar algunos aspectos de cuáles son las características de una personalidad resiliente que tenemos que ayudar a instalar en vos docente en el aula, vos papá en tu casa, y cada uno de nosotros, primero lográndolo nosotros, porque yo digo que mamá, papá, maestra, el chico aprende de los ejemplos que les damos, no tanto de lo que le digamos. Entonces, la mejor forma de enseñar es inspirar. Siéndolo, convirtiéndome en eso, como a veces digo yo, fingiendo hasta conseguirlo o perseverando hasta obtenerlo, es que vamos a poder conseguir estas características que me convierten en una personalidad resiliente para después poder formar seres con capacidad resiliente también. Pero les voy a enumerar. Confianza en sus recursos es una de las características de la personalidad resiliente. Para poder confiar en mis recursos, tengo que tener, por eso los primeros ejercicios que vamos a hacer, que estamos haciendo en ambos grupos, pero desde distinto enfoque, lo vamos a trabajar de 2 enfoques distintos. Los primeros ejercicios es trabajar en el autoconocimiento, en las fortalezas, en las oportunidades, en las debilidades, en las amenazas, en los errores. Trabajar en eso sin justificarme ni echarme la culpa, ¿sí? Esa es una de las características de una personalidad resiliente. Bueno, dijimos buena autoestima, se valoran a sí mismos de una manera positiva, son más resistentes al estrés. Las personalidades resilientes resisten mucho nivel de estrés, todo junto, con mayor, diríamos, fortaleza. Igual sabemos que a veces el humano tiene como esta capacidad de que si el estrés es constante, aprende a sobrellevarlo mejor que si son ciclos de estrés, descanso, estrés, descanso, estrés, descanso. En los grupos vamos a hablar de todo lo que es el cortisol y todo lo que tiene que ver con los fluidos que se generan a partir del estrés y todo esto. También en alguna oportunidad también vamos a invitar a la doctora Mercedes para que venga a hablarnos de trauma y a enseñarnos algunos golpecitos de EFT y CRP, que es otra técnica que también se utiliza. Más características de la personalidad resiliente, el control emocional. Pero para poder tener un buen control emocional, primero tengo que ser consciente, poder nombrar cuáles son las emociones. Si yo no puedo darle un nombre a lo que siento, si no puedo nombrar esto que siento, me va a costar mucho poder manejar o sobrellevar esa emoción. Niveles más bajos de ansiedad. ¿Por qué? Porque aprenden a estar más conscientes en el ahora, aprenden a trabajar más en la energía del punto cero, cuánticamente hablando, que tiene que ver con el aquí y ahora. Para poder tener más control emocional también tienen, diríamos, mayor conciencia, se desarrolla una mayor conciencia emocional y un mayor lenguaje emocional, porque a veces no sabemos expresar lo que estamos sintiendo. Las personalidades resilientes tienden a tener una vida más equilibrada, una vida más saludable, por esta autoestima más alta, a ser
más ejercicio y a comer más sano y a descansar más también. Después voy a explicar por qué. Son auténticos, son sinceros y tienen fuertes criterios morales, sólidos. Y lo más importante, trabajan por la congruencia y por la coherencia, cosas que no son cositas menores. Otra cosa, buscan todo el tiempo cosas que le den sentido a su vida, ¿sí? Y tienen una tendencia actualizante, natural, a buscar aquello que le dé sentido a su vida. Muchos se dedican a ayudar a otros o a brindar algún tipo de apoyo o a brindar algo de su tiempo o de lo que tienen en pos de causas más o menos nobles. Yo digo, muchas personas que han perdido hijos armaron causas para ayudar a otros chicos, ¿sí? Y eso me pasaría toda la noche enumerando ese tipo de personalidades resilientes. Muchísimos. Utilizan el sentido del humor, ¿sí? A veces un humor más menos ácido, pero el humor es una estrategia que utilizan las personalidades resilientes. Yo digo que el acero templa el acero y tienen el valor y el filo, sus cuchillos son como cuchillos, su valor está en la cantidad de raspadas que han sufrido, es lo que les agregó un poco más de capacidad de corte, ¿sí? Son proactivos, las personalidades resilientes son más proactivas y aportan mucha energía a buscar nuevas herramientas o nuevas formas para poder ver y evaluar los problemas o los desafíos que la vida les presenta. Otra cosa, tienen un lenguaje más positivo que negativo, o sea, una personalidad resiliente tiende a considerar mucho las palabras que utiliza y tratan de que tengan más que ver con esta mirada resiliente. Y también tienen lo que llamamos una sana independencia emocional, lograda de esa autoestima alta y de esa estabilidad afectiva que le da saber lo que sienten y asumirse dueños de mis emociones. O sea, a una personalidad resiliente no le da cuicui decir tengo miedo, o siento miedo, o estoy triste, o estoy angustiado, o estoy frustrado, porque si está eso, está eso. Luego va a buscar las herramientas para salir de ese tránsito o no quedar pegado en ese sentido toda su vida, pero sí que va a permitirse estar transitando eso que tiene que transitar. Por eso decimos que de todas las características que nombré, una de las más fuertes es la autoestima, tienen un sentido y una dirección hacia la superación personal. Son altamente competitivos con ellos mismos muchas veces, porque eso los lleva a querer mejorarse. La resiliencia es algo que se aprende y es algo que se teje, ¿sí? Podemos tener una más o menos tendencia natural a tenerla, o sea, hay gente que es naturalmente resiliente, pero todos podemos adquirirla y podemos trabajarla y puede aprenderse y puede desarrollarse. Y hay planes de acción y hay pasos para todo, pasos para también trabajar la resiliencia si alguno lo quiere hacer académicamente. Tenemos pasos y en esos pasos vamos a trabajar en el grupito. Quería también contarles que la neurociencia, que es, diríamos, la carrera del futuro, creo yo, y todo lo relacionado a la genética y a la ciencia, nos enseña que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés y soportan mejor la presión. Así que para eso es que sirve poder desarrollar o poder gestionar o crear estos espacios de reflexión para poder aprender estos mecanismos o estas herramientas. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que puedan preguntarme, de paso me cebo otro mate. No sé si hay preguntas ahí, porque si no, quiero saber quiénes están. Veo gente que va, gente que viene. Yo sé que hay gente que me dice, yo te empiezo a ver el domingo y termino el viernes. Bueno, yo trato de tener más poder de síntesis, pero me cuesta, chicos. Hoy estoy tratando de ser lo más sintético posible, pero tengo mucho material, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero aburrir, pero también quiero transmitir y dejarles contenidos que les puedan fortalecer. Y me parece que eso es muy importante.
Bueno, quiero comentarles algo que es muy importante. Nuestro plan, yo no sé, debe haber varios planes, pero el plan que yo armé, basado en todo lo que he aprendido y lo que he estudiado, más lo que he puesto en práctica. El programa de entrenamiento para el desarrollo de la resiliencia va a estar basado en estos puntos. Si alguno lo quiere apuntar, vale, que por ahí le puede servir. El primer punto va a ser trabajar en autoconocimiento. Ese punto sí es similar, pero desde un abordaje diferente a lo que hacemos en el grupo de superación. Ahí vamos a trabajar en fortalezas y carencias, ¿sí? ¿Con qué cuento? ¿De dónde parto y hacia dónde voy? El segundo punto sobre el que se trabaja es percepción. Cambiar la forma en que percibo lo que me pasa. Si yo tengo una mirada pesimista, invito al pesimismo a habitarme. Si yo miro todo en negro, voy a ver todo negro. Ah, no podía decir negro. Bueno, ya lo dije. Bueno, ponele. Ver los problemas como algo superable, ¿sí? Percepción es ver esto que me sucede, ver los problemas, ver la adversidad, ver lo que sea, hasta este estado digamos, de encierro como algo superable. Punto número 3, ahí hay que trabajar en el cambio de percepción. Después las herramientas, el cómo lo vamos a ir hablando seguramente en la próxima charla, pero lo voy a ir dando. El tercer punto es aceptación. Para mí es muy importante asumir que el desafío, la adversidad, el problema o lo que me pase hoy es parte de la vida y es lo que toca. Aceptación no es resignación. Y esto quiero que quede claro. Hoy no tengo que hacer tanto así con el dedo. Ya me lo pidieron que no haga tanto así con el dedo. Bueno, lo voy a hacer próximamente. Tiene que ver con no resignarse, sino resignificar, darle un nuevo significado a eso que sucede. O sea, esto me sucede y si me resisto, lo agravo y complico porque atraigo el pesimismo en vez del optimismo. Cuando vibro en optimismo, atraigo personas optimistas, atraigo sucesos optimistas. Ese es el punto 3, aceptación. Punto número 4, motivación. Trabajar en herramientas de automotivación y generar, porque no siempre voy a tener un otro de afuera que pueda venir a motivarme, voy a dar distintos trucos para trabajar la automotivación, desde la cuántica hasta la metafísica antigua, tener objetivos claros, concretos y reales, claros, concretos y reales, claros, concretos y reales. A mí me gusta ser muy meticulosa cuando aporto contenido y que sea así bien clave. El punto 5 es la voluntad. Yo digo que la voluntad, igual que la resiliencia, se aprende y se ejercita, ¿sí? El ejercicio volitivo de la voluntad. Hay herramientas que potencian y estimulan la voluntad, dar pasos constantes en la misma dirección. Y punto número 6, crecimiento. ¿Sí? Saber que una dificultad bien gestionada se convierte en una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? Y que esto inexorablemente, no sé si me va a hacer mejor persona, me va a ayudar a crecer. Lo de mejor persona es subjetivo y relativo a la evaluación de cada uno, de que es bueno para uno y eso es una variable totalmente, diríamos, subjetiva. Pero sí que voy a crecer y que voy a cambiar, eso es inexorable. A ver, hasta ahora no hay preguntas, che. ¿Me han dejado sola? No. Estoy aburriendo mucho, che. Porque si no me lo pueden decir con amor, ¿eh? Claro, si no les dejo un video musical. Bueno, entre las herramientas que vamos a trabajar, hoy no vamos a dar todas las herramientas porque me quiero abocar al decálogo que dio Bosco, que me parece que es un gran aporte. Tengo también una nómina de consejos para vivir con resiliencia, pero esos los voy a dejar, la teoría de la personalidad la voy a dejar para el próximo encuentro online, que lo vamos a estar haciendo seguramente en 15 o 20 días.
Pero sí quiero, por ejemplo, dar algunas pautas que me parece que son muy importantes, ¿sí? Eh, una de las cosas claves para mí es, yo tengo muy presente, no digo que esto funcione, a mí me ha funcionado, pero a mí me funciona muy bien pensar en el proceso de dar y recibir como lo mismo. Yo siempre que quiero, que me doy cuenta que estoy flojita en algo, trato de gestionar y de convertirme en eso que estoy flojito. Me pareció que era un excelente momento para fortalecer mi autoestima y como les decía, generé estos grupos de café para el alma que están trabajando superación personal. O dije, qué buen momento para abrazar el cambio y para fortalecer nuestra capacidad de adaptación a estos cambios y propuse el chocolate para el alma que va a empezar el 8 de agosto, una fecha que para mí me gusta para empezar esa actividad porque el 8 tiene que ver con el Moebius, el símbolo del equilibrio, y para mí la resiliencia, que es el primer concepto en el que vamos a trabajar, habla de equilibrio y tiene que ver con equilibrar el prisma de inclusión y de benevolencia. Y una cosa que me pareció súper vital, y ese es mi pequeño gran aporte, es que todos estos encuentros, todos esos grupos son a la gorra. Creo que eso le agrega una gota de optimismo y de esperanza. No ponerle un precio no fue porque no lo tenga, porque el otro día me preguntaba una mujer, ¿pero qué precio tiene esto? Bueno, le puedo mandar un montón de numeraciones, pero aceptemos lo que se presenta y desafiémonos a vencer esa adversidad. Yo sentí darlos a la gorra, que cada cual aporte lo que pueda, porque eso hace que podamos mantener el internet y ir mejorando cada vez más. Eh, y obviamente ayuda a mover el sistema, a tener el espacio de la radio, que hay que costearlo y todo esto, que hay que tenerlo, pero a su vez le permite al otro recibir una herramienta. Y a mí me nutre porque cuando él lo logra, yo lo logro por efecto mono 100, digo yo, ¿sí? Efecto centésimo mono, que es generar una inmunidad de manada. Si todos lo logramos porque todos estamos trabajando en equipo. Entonces quería comentar eso, todos nuestros grupos son a la gorra, ¿sí? Nuestras reuniones son a la gorra para que todos puedan participar. Y es más, quiero que participe la familia, quiero que por ahí invite el papá o la mamá y todos miren, ¿no? O sea, y todos estén ahí participando y cambiando nuestra mirada, es como cambiar las gafas, es como ponernos unos anteojos rosados. Pero una personalidad resiliente es capaz de contagiar unas cuantas gotas de optimismo. Todas las personas que yo invito, quiero que inspiren, quiero que sean estas personas resilientes que nos muestren su camino. Nadie es dueño de la verdad. El otro simplemente te puede decir, mira, yo fui por este caminito y me ha resultado bien y me ha gustado y lo he disfrutado mucho. Educar para el esfuerzo, me parece que es uno de los recursos muy importantes para poder aprender a adquirir tolerancia a la frustración y resiliencia. Educar para la lucha, recuperar la meritocracia, pero la meritocracia auténtica, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos capaces de vencernos a nosotros mismos, ¿sí? Yo no compito con el otro, compito conmigo y eso ya es un montonazo. E ir sacando poco a poco lo mejor que llevamos dentro, ¿sí? Después que pasamos los estados de rebeldía, de enfado, de rabia, de tristeza, de angustia, de miedo, la persona resiliente comienza un proceso de adaptarse a nuevas etapas, ¿sí? Y esa adaptación tiene que ver con esto, adaptarme a lo que pasa, sobreponerme, todas esas las vamos a trabajar en los grupos. Adaptarme es el punto número 1, sobreponerme es el punto número 2, recuperarme es el punto número 3 y el punto número 4 es superarme, ¿sí? Bosco, el arquitecto este que contó, bueno, de su situación del secuestro, que yo les estaba diciendo hace un rato, dijo que trabajó encerrado ahí en 3 frentes, ¿sí? Tenía nada más que 3 por 1 y 2 metros de alto, ¿sí? Imagínense, y el catre ocupaba casi la mitad de ese espacio.
trabajó en 3 frentes. Liberarse de la angustia, trabajando por su salud mental de la forma que podía, y ahora después les voy a decir cómo, hacer ejercicio y cuidar su salud física todo lo que podía, y mantenerse activo para aprovechar el tiempo, porque él sabía que si se quedaba quieto se caía, ¿sí? Tuvo sus primeros 15 días donde se rindió, los primeros 15 días donde perdió peso, donde se victimizó, donde se angustió, pero luego se dio cuenta que por ahí no resolvía, que este secuestro estaba durando más de la cuenta y que obviamente tenía que trabajar a cambiar esa realidad. Liberarse de la angustia, él dijo, no tenía recursos, no tenía internet como nos tenemos nosotros, no tenía estos grupos, no tenía videollamadas, no tenía las clases de Zoom, no tenía nada de todo esto que nosotros tenemos. Es una fea comparación, es mala comparación, pero quiero llevarnos al momento en el que estamos también para hacernos real a la situación de ahora. No tenía libros, no tenía Netflix, no tenía nada, solo se tenía a sí mismo y ya tenía un montón. Y él dijo, me di cuenta que tenía que ir hacia adentro, era el único camino que podía ir y tenía que recurrir a lo que yo sabía o que había aprendido por mi crianza y por mi vida, que daba resultados para la salud mental, porque yo sabía que o salía caminando, o salía en un cajón, o salía con un chaleco de fuerza. Entonces trabajé para controlar la loca de la casa, como dice mi madre, y él utilizaba muchas frases disparadoras, rezaba mucho, meditaba bastante, oraba. El jueves, cuando ponga el audio de la radio, van a escuchar cuáles son los consejos que nos da a todos en este aislamiento voluntario, consciente y autogestionado. Hacer ejercicio, él dijo, los primeros 15 días, 20 días, bueno, acá hubo gente que por ahí necesitaba ese descanso al principio y estuvo hasta un mes durmiendo hasta cualquier hora y descalibrado y en el caos, pero él dice, pero eso no puede seguir sucediendo porque luego no te duermes. Tú, para poder tener sueño y estar cansado, por lo menos que tienes que tener unas 16 horas de vigilia. Entonces él se preocupaba por lo menos 16 horas de vigilia y 8 horas de descanso. Hacía actividad física por 1 hora y luego llegó hasta 3 horas por día. Dice que salió mucho más chulo, mucho más lindo, mucho mejor que cuando había entrado. Y dentro de lo que podía, cuidaba su alimentación, ¿sí? Y se mantuvo activo. Su actividad tenía que ver con estar imaginando cosas positivas, recordando momentos positivos, y como expliqué el otro día que dijo el doctor Braidot, ¿sí? Cuerpos, diríamos, confinados, ¿sí? Pero cerebros libres. El cerebro no se lo pudieron secuestrar a Bosco, y por eso Bosco sobrevivió y no tuvo la depresión posterior y vivió sin pánico y se volvió a la mejor normalidad que tenía. Y al contrario, se ha convertido en un referente para muchos, gracias a todo ese desarrollo que él pudo construir. Y él decía que echó mano a un par de recuerdos. Él se acordaba que el hijito, uno de sus hijos, 7 hijos él tenía en ese momento, ahora tiene 9, le había dicho, corre, siempre que no sepas qué hacer, corre. Era runner, sí. Tienes miedo, corre, estás angustiado, corre. Y él usaba, ¿sí? Eso como un recurso. Cada vez que sentía que no podía, corría. Él no había podido correr a sus captores, él no había podido correr para salvar su vida, y ahora estaba ahí adentro y corrió grandes maratones dentro de esos 3 metros cuadrados, ¿sí? Y cuando estés cansado, decía él, tu cuerpo descansará y tú dormirás y soñarás que corres, como diciendo, este no va a parar nunca. Correr por la vida tiene que ver con eso de saber que esto iba a pasar y alentarse a sí mismo para vencer esa adversidad. Eso construye mucho la resiliencia. Y él puso 3 pilares que obviamente los ejecutó. El primero es compromiso con él mismo, con cuidar de nosotros mismos, comprometerme con conocerme a mí mismo, y no hay mejor momento para conocerme a mí mismo que la adversidad, cuando me miras fuerte a la cara, diríamos, ¿sí? Segundo, trabajar en el control, ¿sí?
tratar de controlar lo que se puede y abrazar lo que no se puede. Y el tercero, siempre ponerse un reto o una meta. Como dice mi mamá, la zanahoria para correr. Y eso es realmente, diríamos, un leitmotiv muy importante como para poder realmente salir fortalecidos de esto y construir una personalidad resiliente. Como él tuvo que adaptarse a esos 3 por 1,2 metros de alto, nosotros obviamente es muy distinta nuestra situación, pero siempre nos toca tener que adaptarnos. Y él gestionó 8 mandamientos, ¿sí? Que son los siguientes, los quiero leer textual. El primero es acota la imaginación, ¿sí? Reduce a la loca de la casa para que no ande dando vueltas por ahí haciendo lo que se le cante y te perjudique tu salud, porque si encima perjudicas tu salud, no lograrás nada. Seguís con la misma adversidad, pero tienes problemas nuevos, que son los que te trae ese mal manejo de estrés. ¿Cómo acotaba él la imaginación usando estas frases motivacionales, afirmaciones mentales? Se daba órdenes positivas a sí mismo, meditaba, imaginaba viajes, momentos que iba a compartir con cada uno de los 8 miembros en ese momento de su familia. Punto número 2, inteligencia práctica, adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Esto es lo que tengo, bueno, en vez de quejarse de esa cucha de 3 por 1, se portó bien, pidió productos de limpieza y lo asió y lo dejó al modo Bosco, como decía él. Y se adaptó a esas circunstancias, se adaptó a la comida de ese encierro, se adaptó positivamente a tratar de pensar con inteligencia. Punto número 3, mantener la fe. Él dice que ese fue su gran recurso. La fe que tiene, bueno, él obviamente es católico y es muy creyente, pero él dijo, no importa si hay gente que de pronto no comparte esa fe, fe en algo, aunque sea fe en ti. Y por otro lado, si tú tienes fe, él decía, nunca le discutas nada a Dios, porque Dios es el jefe. Él sabe lo que nos conviene y lo que más te conviene a ti. Él dice, Dios sí sabía en qué me iba a convertir yo cuando saliera vivo de ahí. En cambio, yo solamente me imaginaba muerto. Mira cuánto mejor es dejarle la imaginación, la mente a Dios que al hombre, ¿no? Él se imaginaba muerto y en cambio él sabe que Dios lo imaginaba dando conferencias y exponiendo sobre su caso, porque ha sido, digamos, un caso récord de un secuestro súper largo y con final bien feliz para él también. Entonces, nunca cuestiones al jefe, Dios sabe por qué lo hace y cuestionarle solo te aferraría a más sufrimiento. Punto número 4, no puedo hacer nada más que esperar, ¿sí? Pacientemente, ¿sí? A que esto pase, sabiendo que pasará, y esto durará lo que Dios quiera que dure, ¿sí? Y yo soy su más fiel empleado y aquí estoy, aquí me quedo. Punto 5, aprovechar a rezar, a agradecer, a bendecir, a tener pensamientos positivos, todo lo que se pueda, por los que quiero, y a crecer en ese estado, ¿sí? Aprender a crecer como espíritu, fortaleciendo mi propio espíritu. Punto 6, pensar cuánta gente, y este me pareció loable, porque recordemos que el tipo lo redacta estando secuestrado, ¿eh? No estaba en cuarentena, estaba secuestrado. Pensar cuánta gente sufre más que yo en este momento. Yo sé que tu dolor aprieta y tiene que ser así y hay que darle un lugar y no minimizar y no saltar una etapa, pero es verdad que siempre hay alguien que quizás está sufriendo un poquito más. Él decía, yo dentro de todo, a ver, me golpean solo cuando me pongo loco y no acepto esta realidad, pero en general estoy bien aquí y tengo lo que necesito, lo mínimo indispensable, por lo menos en este momento no necesito más. O sea que es loable este punto 6 que él hizo en el encierro de su secuestro. Punto 7, cada día que pasa es un día menos. Sacaré propósitos prácticos para ser mejor a mi regreso y entre tanto me mantendré en plena forma. Y ahí entrenaba como la película de Danny DeVito, más o menos. Punto número 8, ¿sí? Ser optimista. Acuérdense, pesimismo atrae pesimismo, optimismo atrae optimismo.
No he de desesperar, he de imaginar finales felices. Esto es muy importante. He de imaginar y de pensar en finales felices. Y debo desterrar los pensamientos negativos, como pueda, de la manera que me salga. Él dice, cierro los ojos y sigo corriendo, ¿sí? Abro mis ojos y corro, entendiendo este correr con ir avanzando en el desafío, y seguir corriendo tenía que ver con correr por tu vida y aprender a ir avanzando, ¿no? Y que esto también pasa porque cuando corremos los paisajes nos pasan mucho más rápidos. Y por último, él luego que salió del secuestro agregó un noveno, que es acuérdate y da las gracias. Y ahí cuando agregó dijo, a partir de ese momento empecé a dar testimonio de mi experiencia, porque quería que la gente pudiera tomar esa experiencia, y si alguna vez se veía, no sé si en esa situación, en una situación similar, en el desespero, él pudiera recurrir a esas imágenes o a esas frases tan significativas que iban a convertirse en sus mantras de sanidad. Bueno, espero que lo que compartí les haya gustado. Me gustaría, el tema es muy interesante, nos dice María Clara. Mejor es escucharme. Ay, qué dulce. Pero por ahí quieren preguntar o quieren compartir algo. Tengo muchísimo material de estos temas, porque estos temas los vamos a trabajar puntito a puntito en profundidad en los grupos a la gorra, a los que los invitamos, pero bueno, quiero compartir estos temas porque sé que les hacen reflexionar. Los lunes recibo, y me gustaría recibirlos acá, pero los lunes recibo muchos WhatsApp diciéndome, ay, me encantó el tema, me hace bien, cuando estoy bajón lo escucho, por ahí lo escuchan toda la semana un poquito porque son largos. Y lo más importante, noveno punto, no nos lo quedemos solo para nosotros. Seamos generosos con esto que recibimos, compartimos cosas, chistes que a veces no son muy graciosos, cosas que por ahí no están muy buenas, viralicemos estas cosas, démosle prensa, o sea, qué mejor que seamos muchos, porque yo siempre digo que la gente que es feliz no molesta, simplemente se dedica a disfrutar y a vivir la vida más iluminada que pueda. Así que una forma de acompañar este tiempo, es esto, ¿no? Poder compartir estas herramientas. Si yo voy a los grupos, si yo estoy escuchando la radio todos los lunes para escuchar la meditación de los lunes, puedo invitar a mis amigas. Después si van o no van, ya es un rollo de cada uno. Si alguno tiene un libro que le gustó, compártalo, ¿no? Con otros, ¿sí? No nos vamos a llevar nada que más que lo que nos llevemos adentro, lo que nos llevamos puesto. No sé, yo sé de gente que escucha el programa los martes y jueves. El jueves pasado estaba escuchando el taller sanador de Robert Coxon, que es un taller que yo lo hice de paga, o sea, que yo aboné, por eso no lo van a encontrar en YouTube y no lo puedo compartir por Facebook porque Facebook no me deja, obviamente, por eso lo comparto por radio. Y poder compartirlo con ese que está sufriendo, con ese que está pasando un mal momento. Si estoy yendo a los grupos, ya sea que voy a participar del grupo Chocolate para trabajar la resiliencia, las pérdidas, el dolor, la angustia, todo esto, si no son grupos testimoniales de quejadera, para nada, nos la pasamos súper bien, ¿sí? O si quiero participar o estoy participando del grupo de superación personal, puedo invitar, como me animo a invitar cuando se trata de un recital, que compartimos pantalla y eso no nos da vergüenza, no nos sentimos que nos van a hacer bullying por eso. ¿Sí? Animémonos a levantar este video y pegarlo en el muro y ayudar a que alguien tenga una mirada resiliente, porque una mirada resiliente es un depresivo menos, es una persona con menos ataque de pánico, con menos fobia, y es un suicida menos. Y por eso elijo salir los domingos, que generalmente hasta ahora son los momentos donde la gente más se bajonea. Por eso salgo los domingos, que es un día de la familia, eh, para poder aportarles a ustedes ese acompañamiento, esa escucha, que es lo que vamos a tener y tenemos en los grupos, la escucha, la confianza básica, la aceptación amorosa incondicional, y luego las herramientas, las que me funcionaron a mí, las que aportan ustedes, las que traen los terapeutas de la hostia que hemos venido
trayendo en cada nuevo programa, ¿sí? A ver si quieren preguntar algo, quieren compartir algo. Bueno, viralicen, es lo más que puedo decirle. Nosotros tenemos esta página, pero también tenemos una página en YouTube, compartan. Que las buenas noticias sean gratas de compartir. Eso es lo mejor que podemos hacer, compartirlo con nuestros hijos, enseñémosles a ser personas resilientes. Yo no sé si uno va a poder dejarles mucho dinero, no sé si todo el mundo va a poder dejarle una educación de avanzada, casas, bienes, pero dejémosle valores, dejémosles recursos internos. Yo lo que más valoro son las cosas que me enseñaron y que me ayudaban a sobrevivir. Cuando tú recuerdas lo que tus padres te han legado, ¿sí? Te dan nuevamente la vida. Cuando usas esos recursos que te enseñaron, te han dado nuevamente la vida. Te la dieron 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Sí? Por todo eso, mi honor y mi orgullo y mi reconocimiento a todos los papis que hacen lo mejor que pueden con el entendimiento que puedan. Y no hay nada malo decirle, mira, yo estoy trabajando esto, hagámoslo juntos, porque por ahí todavía no lo he conseguido, pero estamos trabajando netamente en eso, ¿sí? Vamos a ir a por ello. Bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Acuérdense que compartir es la mejor forma de ayudarme a ayudar a otros, ¿sí? Cuantos más seamos, mejor. De eso se trata, no secuestrar la luz, no mantenerla, diríamos, recluida. Y bueno, también está bueno que me hagan sus aportes, qué temas quieren que toquemos. A mí me suma todo lo que me van pidiendo, me va sumando para ir trayendo material que sé que por ahí le puede interesar. No se olviden de ver el programa del domingo que viene, que vamos a estar con Meche, con Mercedes, hablando sobre creencias y cómo cambiar creencias, y es una genia, no se la pierdan porque tiene un currículum que ni les cuento. Lo van a ver en mi perfil toda la semana, así que ya se enterarán. Y no se olviden que después de ese programa nos va a venir el segundo capítulo, pero ahí le vamos a poner cómo generar resiliencia, ¿sí? Algunas ideas para este momento pandémico, ¿sí? De cómo generar resiliencia en la adversidad, una charla abierta para que todo el mundo la pueda recibir y pueda inspirarse a ir por estos ejemplos y a seguir investigando y a seguir espiando y a seguir redescubriendo cosas. No hay cosa más linda que ustedes se puedan conocer a sí mismos y redescubrirse. Así que, y después también vamos a tener, obviamente en agosto empezamos nuevo mes, vamos a tener la numerología de agosto también para compartir con todos ustedes. No se pierdan todos los domingos, 17 horas Argentina, vamos a estar saliendo por tiempo indeterminado, y no se olviden de anotarse por lo menos 24 horas antes para recibir los links de acceso para los grupos a la gorra, ¿sí? Así que bueno, si te gustó, dale me gusta, seguinos para enterarte de nuestro próximo programa y compartilo. Pasen lindo, disfruten, chau, chau, chau.